Buen día, mis amores. ¿Cómo amanecieron? Bueno, vamos a iniciar este bonito día dándole gracias al Papito Dios por todas las bendiciones que Él nos regala, ¿cierto? Entonces vamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Papito Dios, te queremos dar gracias por este maravilloso día, por cada una de las bendiciones que tú nos regalas. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase según tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Gracias, mis amores, por acompañarme en esta oración. Ahora vamos a continuar el trabajo que tenemos programado para hoy. Vamos a prestar muchísima atención a la guía. ¿Listo, mis amores? Vamos a estar muy atentos. Bueno, vamos a iniciar nuestras actividades en el día de hoy. El tema de la clase, las normas y la Constitución. Su objetivo identifica la importancia de las normas o reglas en la comunidad. Vamos a colocar la fecha, hoy es miércoles 14 de octubre del 2020, y van a colocar como título La convivencia necesita normas. Para hablar sobre esta convivencia y cada una de sus normas debemos tener en cuenta, ¿cierto?, diferentes actividades. Entonces, para practicar cualquier juego o deporte se requiere conocerlo, ¿cierto?, saber de qué trata, cómo se juega, cuáles son esas normas que permiten realizar este juego. Esto implica tener una claridad sobre las reglas o normas para saber cuáles son las acciones que permiten, ¿cierto? Y cuáles son las que dan lugar a las sanciones, de modo que todos tengan las mismas opciones de obtener un triunfo sin ninguna ventaja y la competencia resulte ordenada y justa, ¿cierto? Entonces vamos a hablar sobre esas sanciones. Entonces tenemos que tener en cuenta que en cualquier deporte existen amonestaciones o sanciones que se aplican a quienes incumplan con estas normas establecidas. Vamos a ver un ejemplo. Si es un partido de fútbol, ¿cierto?, las tarjetas amarillas y las rojas pueden llegar a la expulsión del jugador, que es una sanción por incumplir las reglas en el juego. En forma similar ocurre con los juegos, ¿cierto?, y los deportes en otros ámbitos como nuestra familia, en el colegio, en el vecindario y en los municipios de nuestro país, ¿cierto? También se cuenta con algunas normas, ¿cierto? Las normas garantizan el bienestar y el control para que se obtenga así, se actúe bajo parámetros de respeto y equidad para todas las partes. Esto significa que cumplir las normas contribuye a la convivencia y al cumplimiento de las metas comunes de la población, ¿cierto?, del grupo. Bueno, las normas se construyen, no se imponen. Las normas son definidas y acordadas por los mismos grupos para que los mismas, ¿cierto?, se mantengan y cumplan con su finalidad. Esto quiere decir que las normas son construidas, no impuestas, y todas las personas pueden participar en su formulación, ¿cierto?, para que cada uno conozca en qué consiste cada una de estas normas, pero nunca deben ser impuestas. Vamos a colocar el siguiente ejemplo para entender mejor. ¿Listo? Si se juega un partido de fútbol, se ponen de acuerdo en asuntos como el número de jugadores, el tiempo que van a jugar y los goles que se van a marcar para que resulte un ganador, uno de los dos equipos, ¿cierto? Bueno, vamos a hablar de un dato curioso. Dice, la práctica y el disfrute de una competencia deportiva o un juego se facilita si las reglas están claras y si se conoce y los participantes están de acuerdo en respetar cada una de estas normas, ¿cierto? Vamos a hablar ahora sobre la Constitución, una norma escrita para todos. No, cuando hablamos de una norma que está escrita para todos, estamos haciendo referencia a las normas que se establecen en los grupos y en las comunidades. Equivalen a un pacto, ¿cierto? Una norma es un pacto. Vamos a colocarlo con color rojo. Esto quiere decir a un compromiso, ¿cierto?, que todos adquieren. Esto puede ser verbal y también pueden ser escritos, como sucede con las normas del colegio, ¿cierto?,
que están escritas, asignadas en el manual de convivencia. Y cuando hablamos de las que son verbales, como las que se establecen en nuestra casa, ¿cierto? Las reglas que tiene papá y mamá en nuestro grupo familiar. Bueno, de igual forma, como los colombianos tenemos un pacto, ¿cierto? Una norma general escrita en donde están consignados entre todos los derechos, los deberes que nos cobijan a todos los ciudadanos, ¿cierto? A este documento lo llamamos Constitución Política, ¿cierto? Vamos a colocarlo con color rojo. La Constitución Política nos rige y se promulgó en el año de 1991. Vamos a colocar acá con rojo también, ¿cierto? Bueno, para la redacción de esta Constitución participaron personas en representación de diversos sectores de la sociedad, como los partidos políticos, empresarios, estudiantes y voceros de las comunidades indígenas, las comunidades afrocolombianas y también las comunidades religiosas. Un dato curioso, al ser un pacto nuestra Constitución, todos los que habitamos en el territorio colombiano estamos comprometidos a cumplir con los mandatos de nuestra Constitución Política. Vamos a hablar ahora sobre qué se pactó en la Constitución de 1991. Para ello vamos a prestar muchísima atención a la siguiente presentación. ¿Qué se pactó en la Constitución de 1991? En la Constitución de 1991 se pactan los principios fundamentales que rigen a todos los colombianos, ¿cierto? Entonces vamos a ver cuáles fueron esos pactos de estos principios en esta Constitución. El primero, la esencia del Estado es servir a la comunidad, promover la prosperidad para todos y garantizar que se respeten los derechos consagrados en nuestra Constitución, derechos y deberes, ¿cierto? La soberanía es exclusivamente del pueblo, del cual surge el poder público, ¿cierto? Este poder lo ejercen en forma directa o a través de representantes. La Constitución es la norma fundamental y todas las demás normas y leyes deben seguir su mandato, ¿cierto? En base de esta Constitución. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural que tiene nuestro país. El castellano es el idioma oficial, pero también lo son las lenguas y dialectos de los grupos étnicos y dentro de cada uno de sus territorios. Bueno, es obligación del Estado y de todas las personas proteger las riquezas naturales y culturales que están en nuestro país, ¿cierto? Entonces hacen parte de estas riquezas. Las culturas étnicas, ¿cierto? La naturaleza, sus ríos, ¿cierto? Y cada una de las personas que hacemos parte de este hermoso país, Colombia. Bueno, amiguitos, ahora vamos a continuar con el trabajo de la guía. Bueno, amiguito, entonces ya hablamos de qué fue lo que se pactó en esta Constitución de 1991. Listo, entonces ya quedó claro esas actividades. Ahora vamos a trabajar en nuestra actividad de refuerzo del día de hoy. En nuestro primer punto dice, escribe 2 normas establecidas en tu casa para que se respeten los derechos y los deberes. Con esta preguntita la vamos a socializar con sus papitos y la van a contestar. Me van a escribir cuáles son esas 2 normas que están establecidas en su casa, ¿cierto? Que nos ayudan a promover esos derechos y deberes según lo que estábamos hablando ahorita anteriormente sobre nuestra Constitución, ¿cierto? En el punto número 2, debes trabajar las actividades de la página 117. El punto número 1 dice cuál es la importancia de que existan normas y que éstas sean claras y conocidas. En el punto número 2, deben redactar un texto corto, más o menos de 5 renglones, y concreto con la importancia de que exista la Constitución Política de Colombia. ¿Listo? Nota. Aquí vamos a cambiarle la fecha. Bueno, esta actividad está programada
Bueno, para la clase de hoy los niños deben enviar la evidencia de su trabajo a la plataforma que estará habilitada hasta el día 21 de octubre. Por otro lado, copiar en su cuaderno el tema de la clase con buena letra y ortografía. Listo, amiguito, entonces vamos a seleccionar en nuestra guía de trabajo lo que ustedes deben consignar en sus cuadernitos. ¿Listo? Entonces la convivencia necesita de normas. ¿Cómo se garantizan esas normas, cierto? Las normas se construyen, no se imponen. Copiamos el ejemplo, la Constitución, una norma escrita para todos. Y vamos a copiar acá, ¿cierto? No olviden que la actividad, ¿cierto?, de refuerzo la deben trabajar en su cuaderno de sociales. ¿Listo? Entonces acá trabaja la actividad. De sociales. Listo, mis amores. Quédate en casa, te invitamos a lavar tus manos constantemente. Los quiero mucho, mis amores, que tengan un excelente día.